Buenas noches, mis hermanos. El Señor Todopoderoso les bendiga en esta hora. Espero hayan tenido una semana bendecida de la mano del Señor y que venga un fin de semana también delante de su presencia. Como todos los viernes es costumbre, o la mayoría de los viernes, hoy estamos nuevamente aquí para estudiar la palabra del Señor en nuestra escuela bíblica, que todavía estamos en la etapa virtual de la escuela bíblica, pero pronto, con el favor del Señor, estaremos eh, compartiendo nuevamente de forma presencial las enseñanzas de la escuela bíblica. Seguimos en el estudio sistemático de los libros del Antiguo Testamento. Continuamos la lección del viernes pasado, primer y segundo libro de Samuel. Recuerden que habíamos estudiado la introducción al libro, el nacimiento y la vida de Samuel, o por lo menos la primera parte de la vida de Samuel, hasta que se conforma el reino de Israel, ¿ya? Y llega el primer rey de Israel solicitado por el mismo pueblo. Recordemos que fue una solicitud del pueblo, quien prefirió ser como las demás naciones que tenían un rey que salía en defensa de ellos a la hora de la batalla, desconociendo el poder del rey que hasta ahora ejercía sobre ellos. Pues el Señor les advierte el peligro de su promesa, de su petición, y les cumple la petición y les da un rey, que en este caso es el primer rey de Israel, que sería Saúl. Como les decía, teníamos tres coprotagonistas en estos dos libros, o en este libro dividido, que son Samuel, el cual ya estudiamos su vida, o por lo menos repasamos algunos de los aspectos más importantes, y en la noche de hoy vamos a estudiar sobre Saúl, el segundo coprotagonista de esta historia y primer rey terrenal de Israel. ¿De acuerdo? Como les había dicho el viernes anterior, Saúl era el rey que el pueblo había pedido, acorde, y el Señor se lo da acorde a dicha petición. Dice Samuel en el capítulo 10, versículo 19, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová vuestras tribus y por millares. Esto fue cuando se reúne el pueblo en Mizpa delante de Samuel para la elección del rey que ellos mismos habían solicitado. Recordemos que antes de esto ya el Señor le había mostrado a Samuel quién iba a ser el rey, que iba a ser Saúl, que recordemos se encuentra con Samuel porque se habían perdido unas asnas de su padre, y él sale a buscarlas, y cuando sale a buscarlas se entera que en esa zona está Samuel, el profeta de Dios, o el vidente como le llaman, y él va más que todo a preguntar por sus asnas, pero el Señor ya había determinado este encuentro para mostrarle a Samuel quién habría de ser el rey de Israel. Samuel le habla, le explica que las asnas fueron encontradas, le explica que el Señor le ha escogido y le dice cada una de las cosas que le acontecerían de ahí en adelante para que éste crea que venía la palabra de Samuel de Dios. Y así sucede como Samuel le había dicho, y comprueba Saúl que realmente ha sido escogido por Dios. Y en el momento en el cual va a ser presentado delante de todo el pueblo, Samuel nuevamente está delante del pueblo reunido, hablándoles, recordándoles nuevamente que esto está sucediendo por petición de ellos, como para que les quede claro que todas las consecuencias de lo que sucediera iba a estar sobre sus propias cabezas. Dice en el capítulo 10, versículo 24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Este fue en el momento de la elección, que recordemos Saúl estaba como escondido, no aparecía, a pesar que ya habían mencionado quién era el rey que iba a estar sobre el pueblo de Israel, el que Dios había elegido. Y después de ello, bueno, encuentran o hacen salir a Saúl. Saúl es presentado sobre todo el pueblo como rey, pero pues es un reinado que debe irse afianzando. Recordemos que hasta ese momento ni Saúl había sido rey nunca en su vida, ni el pueblo había tenido un rey terrenal. Entonces tenían que ambos irse adaptando a esta nueva figura, a esta nueva función y a esta nueva posición que estaba sobre los hombros de Saúl, que recordemos, decía que las características era alguien sobresaliente, de hermoso parecer y sobresaliente entre los demás del pueblo de Israel. Por lo tanto, era, recordemos, una de las características que los hombres ven, ¿no? Alguien que sobresale por sus
virtudes, por sus cualidades, y no lo que hay en el corazón, que es lo que el Señor realmente ve. Saúl, cuando empieza su reinado, se estrena con una victoria frente a los amonitas. Los amonitas llegaron, amenazaron a Israel. En ese tiempo Israel precisamente sufría mucho con los pueblos alrededor, por eso pedían rey, porque pensaban que de esta manera iban a estar más protegidos. Y uno de estos pueblos llegó a amenazar al pueblo de Israel, e incluso les ofreció que para que esto les perdonaran la vida, se sacara el ojo derecho como en testimonio que estaban rindiéndose ante los amonitas. Cuando Saúl escucha esto, dice que el Espíritu de Dios entra sobre él, que tiene o que se llena de ira por el Espíritu de Dios que está sobre él, y se dispone a atacar a los amonitas, contra los cuales va con el pueblo, el cual convoca. El pueblo va detrás de Saúl y precisamente vence a los amonitas que intentaban subyugar una vez más al pueblo de Israel. Esto está en el capítulo 11, versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron de ellos juntos. Todo el capítulo 11, perdón, podemos ver o leer esta historia, y resulta que el pueblo está contento, como quien dice: nosotros pedimos el rey para que estas cosas sucedieran, para que no nos amenazaran, para que nos uniera en batalla, pudiéramos defendernos a los pueblos alrededor, y resulta y pasa que está sucediendo lo que nosotros queríamos que sucediera. Y está el pueblo contento, todo es felicidad, todo es alegría, pero recordemos que aunque en ese momento el pueblo era insensato, había un hombre de Dios entre ellos, un siervo del Señor, al cual el Señor hablaba. Y precisamente era Samuel, que aún estaba delante del pueblo. Mientras todo era felicidad y todos estaban orgullosos seguramente de haber pedido un rey, y seguramente decían: ya vieron, esto era lo que queríamos, que el rey nos defendiera, imagino yo, porque eso no dice la Biblia propiamente. Pero cuando estaba esa alegría, dice Samuel: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía con vosotros o sobre vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le serviréis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Samuel se pone delante del pueblo. Cuando todos están felices, les empieza a recordar qué es lo que realmente está sucediendo en ese momento. Les empieza a hablar del Dios que les salvó de la esclavitud de Egipto, que los sacó de allá, que lo acompañó en todo el éxodo, que lo libró de los pueblos que estaban alrededor, y todas las maravillas, a recordarle someramente todas las maravillas que el Señor había hecho sobre ellos, y que precisamente ellos desconocieron todas estas maravillas que su verdadero rey había hecho sobre ellos cuando pidieron un rey humano, y que lo que estaba sucediendo no era tanto para festejar, pues que no se olvidaran que estaban pecando contra Dios, y que por más que pareciera que las cosas iban bien, por más que pareciera que habían resultado de la mejor manera, no podían olvidar que estaban pecando contra Dios, o que habían pecado contra Dios al elegir un rey o al solicitar uno. Y el pueblo es conmovido por las palabras de Samuel, que venían de Dios. Dice entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Vean, Dios muestra su misericordia en esta parte, porque anteriormente les dice: ustedes han pecado, ustedes han pedido este rey. No se olviden que esto no es precisamente, si bien Dios lo ha concedido, no es precisamente, no era la intención de Dios. Ustedes lo han pedido y el Señor se lo ha concedido, y ha sido pecado por vuestra parte. Y aún así les dice: si a pesar de esto, ustedes sirven a Dios, y el rey que les gobierna sirva a Dios, es claro en hacer énfasis en esas dos cosas, en esas dos condiciones, pues les irá bien y el Señor les bendecirá. Dios toca el corazón del pueblo, como seguramente era la intención con este discurso de Samuel,
y el pueblo reconoce que ha pecado. Y tanto así que le da temor de la consecuencia de su pecado. Y le dice a Samuel que pida por ellos, pero Samuel una vez más muestra a este Dios misericordioso que les dice que si bien este es un pecado, lo que ellos cometieron al pedir un rey, les dice que si ellos se vuelven a Dios, si le sirven a Dios con todo su corazón, el Señor seguirá siendo bueno con ellos y el Señor seguirá al lado de ellos. El Señor muestra su misericordia para con su pueblo a pesar de las fallas de este pueblo al pedir un rey, y que definitivamente iba a traer las consecuencias que ellos iban a tener que pagar o que cubrir, pero aún así el Señor sigue siendo misericordioso con el pueblo de Israel. Vienen entonces algunos hechos o los hechos más importantes de Saúl como rey. Estos dos libros de Samuel realmente son extensos, no pretendo yo explicarlos todos. Les pido el favor que me acompañen hasta el final de la clase. Estoy seguro que será bendición para cada uno de nosotros, pero la invitación es a que los estudiemos de una forma más extensa. Yo aquí traigo un versículo que nos ayuda a entender la idea de por lo menos cada capítulo o nos ayuda a ir entendiendo la historia del libro, pero la idea es que nosotros en nuestras casas lo estudiemos con más detenimiento porque realmente tiene mucho que ofrecernos y mucho que enseñarnos estos libros de Samuel. Entonces, Saúl batalla contra los filisteos, dice así la palabra del Señor en el capítulo 13, todavía estamos en el primer libro de Samuel, todavía no hemos pasado el primer libro. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre el Israel para siempre. Ojo, resulta y pasa que el pueblo de Israel va contra los filisteos. En este tiempo, los filisteos eran uno de los pueblos que tenía subyugado a Israel, y precisamente una de las maneras de ellos evitar que este pueblo se rebelara era prohibiendo que hubiese herreros entre ellos. Incluso decía que las herramientas que ellos utilizaban para trabajar para la agricultura debían afilarla con los herreros de los filisteos para evitar que estos tuviesen armas y pudiesen defenderse y rebelarse contra ellos. Entonces, si bien se estaba convocado el pueblo, cuando ven que vienen ya los filisteos en pos de ellos, Saúl teme. Saúl se llena de temor. Habían pasado 7 días, que era el tiempo establecido por Samuel para que él esperara y ofrecer los holocaustos delante de Dios. Al ver él que no llegaba, Samuel se desespera y hace lo que debía hacer Samuel como sacerdote. Recordemos que Samuel era sacerdote y era juez, o fue el último juez hasta ese momento. Y aquí Saúl muestra una fase de su realidad, de su espiritualidad, de lo que realmente era Saúl. Saúl era, en este momento tuvo temor, y la fe de él no estuvo en que realmente el Señor cumpliría su palabra, que el Señor estaría con él, que debía esperar como el Señor lo había dispuesto, que el Señor actuaría, sino en que tal vez era el holocausto el que iba a generar la ocasión, como recordemos ya el pueblo había pensado antes, cuando confiaron en que el arca, la presencia sola del arca era la que iba a hacer la diferencia en la batalla. Aquí algo así pensó Saúl, que era la realización del sacrificio en sí mismo lo que iba a generar una diferencia en el ánimo de la batalla y en el resultado de la misma. Cuando él no estaba capacitado para esto, él no era el sacerdote que debía hacer esto, y además estaba desobedeciendo la orden de Samuel que venía directamente del Señor. Entonces aquí mostraba sus primeras falencias como rey, pero que venían de sus falencias como hombre, sus falencias espirituales. Y precisamente lo da una sentencia inicial Samuel con respecto a esta desobediencia que había cometido. Es más, tanto es así que si ustedes siguen leyendo el pasaje, posteriormente la batalla la gana Israel, el pueblo de Israel gana la batalla, pero no precisamente por la mano de Saúl.
lo hace por un acto de valentía y de fe de su hijo Jonatán, que va con su paje de armas, recordemos el pasaje, va con su paje de armas, con una especie de acantilado, y dice, vayamos hoy a ver el Señor, si el Señor ofrece esto para a nosotros, si nos da la victoria. O sea, en un acto de fe va a ver que el Señor le acompañe y el Señor le traiga victoria, y después de esto se genera una confusión entre ellos. En fin, los invito a que lean el pasaje completo, pero lo importante a recalcar aquí es que Saúl empieza a mostrar su falencia, empieza a mostrar su falta de fe y empieza a mostrar que su corazón no va acorde a lo que el Señor había dispuesto para su pueblo. Y esto era sumamente grave, porque recordemos que es el primer rey, el líder visible, la cabeza visible humana del pueblo de Israel, y que si bien seguían existiendo los sacerdotes, no olvidemos que el rey también tenía una función sacerdotal, porque era el ejemplo a seguir y precisamente uno de los que, o cuyo testimonio debía acercar al pueblo a la presencia de Dios. Entonces, si Saúl estaba fallando en eso, el pueblo que le estaba viendo probablemente haría lo mismo. Por eso era tan delicado que el primer rey de Israel se equivocara en estas cosas tan esenciales. Pero el Señor sigue siendo misericordioso y pasa que Saúl, como era, digamos, la manifestación del liderazgo del pueblo de Dios, tuvo victorias contra los pueblos alrededor que venían precisamente, como les decía, subyugando al pueblo de Israel. Y dice la palabra que después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra con todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de la mano de los que le saqueaban. Ojo, donde quiera que iba era vencedor porque el Señor estaba con él. Y la presencia del Señor estaba con él y el Señor estaba dispuesto a seguir mostrando su grandeza a los pueblos de alrededor, aunque no fuese él precisamente el que inicialmente propuso la idea de un rey al pueblo, ¿ya? Es decir, a pesar del mismo pecado del pueblo, el Señor seguía manifestando su misericordia y seguía exaltando su grandeza entre las naciones vecinas. Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas, mis hermanos. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra falta de criterio y de discernimiento a la hora de tomar decisiones o de hacer solicitudes a nuestro Dios, aún el Señor muchas veces sigue siendo misericordia con nosotros y aún sigue preservando su grandeza, manifestándola en nosotros para con los demás. Y esto venía pasando con el pueblo de Israel. Pero viene un acto que marca la diferencia en el destino de Saúl, determinado por el Señor. Síganme acompañando, mis hermanos, hasta el final. Ya vamos terminando. Les prometo que el mensaje realmente vale la pena. Viene la desobediencia de Saúl y el precio que él paga por dicha desobediencia. Resulta y pasa que el Señor tiene todo un propósito y al Señor no se le olvida nada y tiene claro todo lo que sucederá y ya lo había pensado antes que pasara, y lo que está pasando hoy el Señor lo había pensado hace 2000 años. Recordemos que la mente del Señor está por encima de la nuestra. Resulta y pasa que en el capítulo 15 dice el Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele el camino cuanto subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te olvides de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. No fue que el Señor se levantó así con ganas de matar a Amalek, al pueblo de Amalek, y decir, no, este pueblo me cae mal. No, no, no. Ya eso estaba determinado por el Señor. El Señor lo había prometido en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículo 15, cuando Amalek se levantó contra Israel. Si bien fue vencido el pueblo, el Señor generó una sentencia de destrucción sobre el pueblo de Amalek. Y el Señor tenía claro cuándo se cumpliría esa sentencia y a quién utilizaría para ello. Y el Señor ya lo había predispuesto de antemano. Vuelvo y repito, no es que estaba desocupado y se le ocurrió, ay, me acordé, Amalek, vamos a hacer. No, ya eso estaba dispuesto por el Señor y tenía claro que no solamente llevaría a cabo el cumplimiento de su palabra, sino que probaría el corazón de su pueblo y del rey que lo gobernaba en ese momento. Resulta y pasa que Saúl va contra el pueblo de Amalek y
Cuando llega, les derrota porque la mano del Señor estaba sobre ellos y era lo que el Señor había dispuesto. Pero viene y le perdona la vida del rey. Dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ojo, el Señor acá había sido claro. Ve pues y era Amelec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres y niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, mata todo, destruye todo. Y Saúl desobedece esa orden, sabiendo que estaba en su mano el cumplimiento de una promesa que el Señor ya le había hecho a este pueblo que sería destruido. Es decir, no solamente está desobedeciendo, sino que está dejando mal al Señor frente a las demás naciones. Y resulta y pasa que llega Samuel. Y Samuel se da cuenta de lo que está sucediendo. Llega inicialmente y le pregunta, ¿qué has hecho? Sale al encuentro de Samuel Saúl y le dice, he cumplido lo que el Señor me ha solicitado. Resulta y pasa Samuel que en ese momento irónicamente le dice, ¿y qué son estos ruidos que escucho de las ovejas, de los asnos, etcétera, etcétera? Como quien dice, si lo has cumplido, ¿por qué aún escucho que los animales están vivos y te mandaron a matarlo todo? Saúl sabe y es consciente desde que comete el pecado hasta cuando está delante de Samuel que él se equivocó, que él hizo lo que no le mandaron a hacer porque la orden fue bastante clara. Pero aún así, como nos pasa a muchos de nosotros cuando pecamos contra Jehová, intenta justificarse. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amelec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Ahora no solamente dice que él hizo lo que tenía que hacer, sino que además le echa la culpa al pueblo, que ojo, el pueblo en ese momento estaba bajo su mandato. Recordemos que en aquella época no había democracia, lo que decía el rey era ley y se cumplía. Es decir, el pueblo no podía tomar decisiones por sí solo y menos contra su voluntad, pero él aún así se intenta ocultar en la voluntad del pueblo para ofrecer sacrificio a Jehová. Es decir, o sea, ellos cumplieron la orden de Jehová, pero no la cumplieron a cabalidad, sino que mejoraron el cumplimiento de la orden que el Señor les había dado. O sea, eso es lo que trata él de decir. No hicimos solamente lo que nos manda, sino que hemos hecho la cosa mejor. O sea, cogimos a la voluntad del pueblo, cogimos las ovejas, tomamos las vacas y ahora las vamos a ofrecer en sacrificio a Jehová. Está justificándose de forma que sabía delante de Samuel no lo iba a lograr y mucho menos delante de Dios. Y Samuel le dijo, y aquí está la enseñanza de esta parte. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí se realiza la sentencia sobre el final del reinado y de los días de Saúl sobre Israel. No fue en este momento que terminó, esta fue la sentencia, pero más adelante fue que terminarían sus días. Y mis hermanos, el Señor aquí es claro en su dictamen del porqué, el castigo y la consecuencia del pecado de Saúl. Dice claramente que el Señor se complace más de la obediencia que de cualquier sacrificio. Y le es un pecado tanto como la idolatría, la obstinación, y tanto como la adivinación, la rebelión de nuestros corazones. Y en fin último es lo que el Señor desea, y es la conclusión de este mensaje. Más pudiéramos cerrar aquí el estudio del libro, porque realmente creo que aquí se engloba gran parte del mensaje que el Señor no le imparte a su pueblo y nos imparte a nosotros a través de los libros de Samuel y aún de los libros del libro de los reyes que viene más adelante. Y es que el Señor prefiere la obediencia a cualquier otro sacrificio que nosotros pudiéramos hacer.
porque realmente al Señor los sacrificios no le hacen falta. Pensemos nosotros que son lo más fino del mundo, pero al Señor no le hacen falta. Mis hermanos, que este mensaje llegue a nuestro corazón y que busquemos obedecer al Señor y recordar que cualquier otra cosa que le ofrezcamos, realmente al Señor le es como trapo de inmundicia, como lo es nuestra justicia, como dice su palabra. Mis hermanos, como les decía, aquí podríamos terminar con este mensaje, pero falta nada más y nada menos que la vida del rey David, que tiene casi un libro entero para él solito. Entonces, espero que al igual que yo, estemos aguardando para el próximo viernes poder seguir estudiando el libro de Samuel o los libros de Samuel, y que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas en este fin de semana y la semana que viene. Un gran abrazo, mis hermanos. El Señor Todopoderoso les bendiga hoy y siempre, y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes.